Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Como una forma de evitar la propagación del virus del COVID-19 o coronavirus, los gobiernos de muchos países han tomado la medida del aislamiento físico de las personas y han pedido o han dictaminado cuarentenas donde las personas no deben salir de los hogares o salir al mínimo, y también han establecido toques de queda, o sea, ciertos horarios donde las personas no pueden salir de sus hogares. Esto ha limitado mucho la interacción pública en restaurantes que están cerrados. Se han limitado o prohibido los espectáculos públicos y los lugares donde se congregan personas. Y eso ha afectado también a las iglesias que en este momento no han podido congregarse ya por varias semanas o meses. Y ese es el tema que queremos tratar en el día de hoy. La iglesia reunida y la iglesia dispersa. Tenemos ante nosotros un nuevo reto. ¿Qué debemos hacer? Y es el tema que vamos a estar tratando con Sugel y Salvador en este día. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias al Señor. Todavía aquí en la cuarentena, pero haciendo todo lo que se puede a través de los medios digitales para servir a nuestra iglesia y también más allá de ella. Pero sí es, como tú decías, un tremendo reto que los pastores estamos enfrentando, que nunca antes, yo creo que en toda la historia de la iglesia, había habido algo semejante a lo que está pasando ahora. Yo sé que tanto Sugel como tú, Salvador, están sumamente activos en las redes. Bueno, la vida sigue su agitado o tranquilo curso, como no sé cómo describirlo, en medio de esta situación. La vida cristiana no se detiene, la vida de la iglesia no se detiene. Hay proyectos que no se detienen, hay proyectos que comienzan. O sea, lo que hemos estado es adaptándonos a esta nueva forma de desenvolvernos como creyentes y de desarrollar la vida de la iglesia. Las acechanzas del maligno no se detienen. Las tentaciones vienen y van, y nosotros tenemos que seguir alentando a nuestros hermanos a seguir enfrentando la vida cristiana de la manera que más gloria le rinda a nuestro Dios. Son tiempos ciertamente de reto, difíciles, pero nuestro Señor es mayor que todos estos obstáculos que nosotros estamos enfrentando. No significa que no tengamos que renovar nuestras fuerzas de maneras a veces hasta novedosas para uno mantenerse a flote y poder ayudar a otros a mantenerse a flote, pero Dios está con nosotros. ¿Hay algún precedente en la historia moderna donde la iglesia haya pasado por una situación como esta a nivel casi mundial y no haya podido congregarse? Mira, que yo recuerde en toda la historia de la iglesia, eso nunca había pasado, porque han habido persecuciones focales donde los creyentes han tenido que reunirse a escondidas, pero algo que a nivel mundial prácticamente impida que los cristianos se reúnan a adorar al Señor, que yo recuerde, no lo ha habido en toda la historia de la iglesia. Lo único que yo me acuerdo, y no es en la historia reciente, fue cuando el rey Carlos II de Inglaterra, en el año 1660, si no me acuerdo mal, dictaminó que los pastores los pastores puritanos, que no estaban de acuerdo con la liturgia de la iglesia anglicana, que era la iglesia oficial, no podían seguir pastoreando sus iglesias y fueron expulsados por el gobierno de sus parroquias. Y luego, en el 1662, vino lo que se llamó el Acta de Conventículos, que ya no solamente prohibía que las iglesias de los puritanos se congregaran, sino que los pastores no se acercaran a sus antiguas iglesias a más de 5 millas para impedir que tuvieran contacto con los miembros. Eso es lo único que yo recuerdo de la historia de la iglesia como algo parecido a esto, y los puritanos tuvieron que comenzar a escribir tratados devocionales y teológicos, así como sermones, para poder alcanzar a sus iglesias a través de la página impresa, que es lo que estamos haciendo hoy a través de la internet. O sea, es algo similar. Y por esa razón nosotros tenemos tantos libros puritanos disponibles
en el día de hoy. O sea, Dios usó esto de una manera providencial para que en el día de hoy, 400 años más tarde, nosotros pudiéramos tener en nuestras manos tantos buenos libros, tanta buena literatura puritana. Yo quería decir, Eduardo, antes de comenzar el programa, que aunque a todos nosotros esto nos tomó de sorpresa, o sea, nadie hubiera pensado esto en enero de este año, que íbamos a estar en la situación que estamos hoy, sí recordar desde el principio del programa que a Dios no le tomó por sorpresa. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que esto iba a pasar y ya sabía los recursos que le iba a dar a los pastores y a la iglesia para que pudiéramos seguir adelante en medio de esta pandemia. Es así. A mí me gustaría primero establecer el marco teológico de qué es la iglesia, qué debe hacer la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, para luego ver lo que está sucediendo ahora que esa iglesia está dispersa y tantas preguntas que se levantan ante esta situación que hacen los hermanos y muchos pastores que queremos tratar de contestar. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué tú nos dirías, Salvador? La iglesia, tanto por el término mismo iglesia como por la manera en que Dios convoca a los creyentes para que sean parte de una congregación, enfatiza el hecho de que nosotros los cristianos somos llamados por Dios a formar una nueva comunidad. Y somos la comunidad de los redimidos, regenerados por el Espíritu, redimidos por la sangre de Cristo, y que adoramos en espíritu al Señor. En ese sentido, hay una iglesia universal, hay una iglesia que forma parte del cuerpo de Cristo en sentido general, donde quiera que éste se encuentre. Eso incluye a los creyentes aún del pasado y incluye a los que serán creyentes luego de nosotros. Es el cúmulo completo de todos los que son llamados por Cristo. Pero también están las iglesias locales. Nosotros también estamos llamados a reunirnos en lugares físicos determinados. Nosotros somos llamados del mundo ahora a vivir para Dios, y en ese sentido damos expresión a nuestra gratitud, al entendimiento del Dios que adoramos, para postrarnos ante Él como comunidad, y lo hacemos el primer día de la semana celebrando el día de la resurrección de nuestro Señor. Esa ha sido la costumbre de la iglesia desde que se inició la iglesia en el primer siglo. De manera que nosotros somos convocados por Dios mismo, somos convocados por Cristo mismo para que le rindamos tributo y adoración a Él. De manera que el no reunirnos ciertamente es algo impactante a esa realidad de la que la iglesia misma es. Ok, tú dices que en la iglesia nos reunimos para rendir tributo y adoración a Dios. ¿Qué más, Sugel? Bueno, estaba pensando en el texto de 1 Corintios capítulo 11, cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios: cuando os reunís como iglesia, nosotros somos miembros de una iglesia los 7 días de la semana, pero somos iglesia cuando nos reunimos, o sea, en el sentido más amplio del término, porque la palabra iglesia significa los convocados para una asamblea. Entonces, es en esa asamblea de los santos reunidos que nosotros somos iglesia local en el mayor sentido de ese término. Pero es interesante notar que en el Nuevo Testamento, aunque nosotros le llamamos a esa asamblea servicios de adoración, el Nuevo Testamento lo que enfatiza es que durante ese tiempo nosotros nos congregamos para edificarnos mutuamente. Nosotros somos adoradores de Dios, que adoramos a Dios durante los 7 días de la semana en privado, en nuestras familias, pero el domingo, en el Día del Señor, ocurre algo muy peculiar, y es que nosotros, todos esos adoradores, nos congregamos para adorar juntos, pero al mismo tiempo para ser edificados. Y ese es el énfasis del Nuevo Testamento. Aún en los himnos que cantamos, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea que aún a través de las cosas que cantamos, y podemos hacer servicios virtuales, como lo estamos haciendo muchas iglesias ahora mismo, pero incluso yo le decía a mi esposa este domingo, ella me acompañó a grabar, y ella estaba ahí solita en el salón,
y yo le preguntaba, ¿qué tal fue la experiencia para ti de escuchar sola? Y me decía, definitivamente no es lo mismo. Aún cuando tú estás sentado en la iglesia y no estás participando aparentemente de manera activa, no estás cantando, simplemente estás allí como simple oyente, como dice Pablo en 1 Corintios 14, el que ocupa el lugar del simple oyente. Ella me decía, fue una experiencia muy extraña estar sola en la iglesia, en el edificio, escuchándote predicar, aunque fui edificado. O sea, es una experiencia extraña para el que predica y para los pocos que están allí grabando, con el sonido. O sea, que como dice Salvador, esto es algo muy dramático y no quiero usar la palabra a la ligera, es dramático el hecho de que no podamos congregarnos. Sí, esto, como decía al principio, levanta muchas preguntas y muchas interrogantes porque nos lleva durante este tiempo de pandemia y de aislamiento físico a hacer iglesias, si podemos decir así, de una manera diferente, porque no nos podemos congregar, no podemos estar todos juntos para adorar juntos en un mismo local. O sea, tenemos una iglesia que está dispersa. La pregunta, en ese sentido, Eduardo, hay una dimensión de la iglesia reunida que no es necesariamente parte del culto en sí, sino que es algo que ocurre después del culto. Y es el estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos capítulo 10. Y esa dimensión de yo ver a mis hermanos, estar con mis hermanos, lo del ósculo santo que menciona el apóstol Pablo, no se puede llevar a cabo ahora de esa manera. Ciertamente tenemos formas de sustitución para hacer algo de esto y seguir estimulando a nuestros hermanos, pero definitivamente no es lo mismo. O sea, nadie puede concluir ahora, bueno, pero mira, no nos está yendo tan mal. Podemos ver a los hermanos por Zoom, nosotros podemos llamarnos y exhortarnos. No necesitamos reunirnos, no, de ninguna manera. Realmente esto es una bendición de Dios que tengamos, que esto haya ocurrido en esta época, donde tenemos esos recursos, pero de ninguna manera esto sustituye la realidad del pueblo congregado. Hay dimensiones de ese aspecto que no lo vamos a vivir hasta que volvamos de nuevo a la normalidad. Sí, tenemos que orar al Señor para que que esto pase pronto, que se pueda paliar esta situación y podamos congregarnos, pero mientras tanto tenemos que enfrentar esta situación. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué implicaciones tiene esto de la iglesia dispersa para la vida y salud de nuestras iglesias? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que esto plantea un reto para los líderes de la congregación y quiero traer varias ideas rápidamente. Por un lado, yo creo que esto nos muestra la imperiosa necesidad de que haya una pluralidad de pastores en la iglesia, porque sea lo que sea que hagamos para poder pastorear la iglesia, es mucho más difícil que lo haga un hombre solo a que lo haga un grupo de pastores. Y una de las cosas que, si un pastor está solo porque no tiene otro hombre llamado por Dios con las cualificaciones que la Biblia manda, él no debe fabricarlo, pero probablemente hay hermanos maduros en la iglesia que tal vez no tienen que ser pastores, pero que puedan ser entrenados para poder cuidar la grey, porque nosotros somos las personas que Dios ha colocado para cuidar las ovejas por las que Cristo derramó su sangre. Y eso no se detiene por el coronavirus, eso no queda en suspenso. Nuestra vocación pastoral no está ahora entre paréntesis. Y nosotros tenemos que buscar la manera, a través de los medios que Dios nos ha dado, el teléfono, la videollamada, como decía Salvador, las reuniones por Zoom, para poder seguir pastoreando la iglesia, el enviar. Ahora mismo hay varias editoras que, por la gracia del Señor, están ofreciendo libros gratuitos, enviar esos libros a la iglesia, a los hermanos, y concientizar a los padres la responsabilidad que ahora ellos tienen, siempre la tienen, de pastorear a su familia,
pero ahora se ha vuelto más aguda la necesidad de que los padres asuman su responsabilidad. Los pastores no podemos hacerlo todo, ni estamos llamados a hacerlo todo. Yo creo que es importante que entrenemos a la iglesia para que los padres asuman su responsabilidad. Ese es un punto crucial y hay otro. ¿Cómo ejercemos misericordia en esta situación? ¿Qué ustedes nos dirían? La iglesia ahora mismo tiene oportunidades muy particulares para mostrar el amor de Cristo, la compasión. Siempre hay un nivel de prioridad que la palabra coloca en la forma de hacer misericordia, y esto debe comenzar por la casa de Dios. Yo creo que el liderazgo, incluyo diáconos y pastores, vamos a estar más conscientes de que esto va a traer presiones económicas, además de que hay problemas comunes que se agudizan por la situación. O sea, una situación de salud que no tenga nada que ver con el COVID-19, ahora mismo se agudiza. Cualquier situación puede ser bien complicado. Pero ¿cómo podemos nosotros cuidarles? Y ese pastoreo del que nosotros estábamos hablando nos va a ayudar a conocer cómo están nuestros hermanos. Y los diáconos tienen un rol estelar que cumplen en este sentido. Las necesidades van a llover, y están lloviendo y seguirán lloviendo por el cúmulo de cosas que van a ocurrir. Hay personas que no son muy abiertas y transparentes con sus necesidades. A esos vamos a tener que tratar de meternos un poco más con ellos para que puedan expresar sus necesidades y puedan recibir ayuda. Otros son más abiertos y por lo tanto se les pueda brindar esta ayuda de manera fácil, pero todos tenemos que estar conscientes de la necesidad de los unos de los otros. Pero no solo los diáconos, no solo los líderes, el todos estar pendientes los unos de los otros también puede ayudar. Por poner un caso, un joven de nuestra congregación inmediatamente comenzó esta situación, se puso en contacto con personas para ver cómo él podía ayudarles haciéndoles las compras. Quizás personas que tienen más edad y tienen más dificultades y se exponen para ir a comprar en el supermercado lo que necesitan. Y él se ofreció a hacer ese servicio. Cosas como estas creo que son de gran bendición para la comunidad, la iglesia. Pero no debemos olvidar a aquellos que están fuera de la iglesia. Siempre hay maneras de nosotros alcanzar a los perdidos a través de obras de misericordia. Y el estar consciente de nuestro entorno, los vecinos que tenemos, si hay barrios que están cerca de nosotros, o hay asuntos que se complican de salud en alguna institución médica, podemos también estar brindando esa ayuda. Puede que haya una iglesia conformada con personas que tienen acceso a mascarillas, guantes y que puedan proveer eso a personas que lo necesitan. Este es el tipo de cosas que creo que nosotros debemos estar pendientes. Sí, o hay iglesias que tengan recursos disponibles que pueden estar en contacto con otros pastores o otras personas donde puedan destinar esos recursos de alimentos, de medicinas, para poder ayudar de una manera definida a esas personas en necesidad. Sujel, yo sé que tú tienes una participación, pero vamos a ir a una pausa y nos dice lo que tienes en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En su programa de hoy estamos tratando la iglesia reunida y la iglesia dispersa. Estábamos hablando que como iglesia debemos continuar haciendo obras de misericordia. Y antes de ir a la pausa, tú ibas a decir algo, Sujel, ¿qué era? No fue que yo te interrumpí, fue que se terminó el tiempo del primer segmento. Yo sé, no te preocupes, te perdonamos y te absorbemos. Está bien. Salvador mencionaba el caso de este joven de nuestra iglesia que se ofreció para ir al supermercado y me llamó la atención porque él me mandó una foto, él compró un traje casi de astronauta para protegerse, porque era un momento en que el pico de la contaminación estaba alto. Sí. O sea, que él no estaba haciendo algo loco, sino protegiéndose bien, pero al mismo tiempo buscando la forma de ayudar. Sin embargo, alguien puede pensar, sí, pero para poder ponerse toda esa protección, una persona tiene que tener cierta condición económica. Sin embargo, pensaba en el texto de 2 Corintios 8,
cuando la iglesia de Jerusalén comenzó a pasar una hambruna y cómo los macedonios se volcaron a querer ayudar. Y llama la atención la forma como Pablo plantea lo que pasó en esta iglesia. Dice, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pablo reconoce la obra de la gracia poniendo esa misericordia en el corazón de estos hermanos. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Esta no era una iglesia rica, era una iglesia pobre y que estaba pasando una gran aflicción. Sin embargo, ellos decidieron no centrarse en ellos mismos, sino ayudar a otros. Y Pablo dice que ellos le suplicaban a Pablo con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Entonces, este es un tiempo en que nosotros tenemos que ayudar a nuestros miembros a no centrarse en ellos mismos. Y en ese sentido, Eduardo y Salvador, yo creo que una de las cosas en las que no debemos caer es pasarnos todo el tiempo de la pandemia, como hablábamos fuera de cámara, hablando únicamente de consuelo, de ánimo, de fortaleza. Y yo no estoy negando, pero para nada, la necesidad que tenemos de consolar y alentar a nuestros hermanos. Pero hay muchas otras cosas de la Escritura que nosotros debemos enseñar, porque la iglesia se va a fortalecer, en primer lugar, a través del conocimiento de Dios. Este es un momento en que los hermanos necesitan saber quién es Dios y que Él está sentado en su trono. Tenemos que llevar la mente de los hermanos a la persona de Dios, pero también que podamos ver lo que Él ha hecho en nuestro corazón a través del poder del Evangelio. Fíjate cómo Pablo dice, la gracia de Dios que ha sido dada a estas iglesias de Macedonia para que ellos puedan hacer misericordia. A donde voy, mis hermanos, es que aún la enseñanza de la iglesia, como sea que cada pastor pueda hacerla, debe volcarse a todo el consejo de Dios. Nosotros no podemos concentrarnos únicamente en el aspecto de la crisis, de la consolación, del ánimo, del aliento. En un tiempo como este, nuestros hermanos necesitan todo el consejo de Dios para poder enfrentar esto. Una teología débil no aguanta una situación como esta. Y más una situación que aparentemente se va a prolongar por cierto tiempo. O sea, Sugel, que si una iglesia está predicando de una manera expositiva sobre alguna epístola, algún libro de las Escrituras, lo recomendable es continuar predicando todo el consejo de Dios. Mira, cuando comenzó esta pandemia, tanto Salvador, Marcos Peña trajeron predicaciones pertinentes a la situación. Me acuerdo que Salvador predicó todo obra para bien, aún la pandemia. Y Marcos predicó en tiempos de pandemia, en esto pensar. O sea, hay que hablar acerca de estos temas. Pero luego los pastores de la iglesia decidieron que ya debíamos continuar la serie de Romanos, la serie expositiva que estamos dando en el libro de Romanos. Y por supuesto, no podemos dejar de ver el elefante que está en el cuarto. O sea, hay un elefante en la habitación. Estamos en tiempo de pandemia y es pertinente poder aplicar la Biblia en una forma sana, aplicarla a esta situación, ¿verdad? Pero yo creo que sí que es pertinente que nosotros continuemos predicando la Escritura, todo el consejo de Dios. Ok. ¿Tienes alguna opinión al respecto, Salvador? Sin duda corroboro todo lo que Sugel ha expresado al respecto. Y es un asunto de creer realmente en que la palabra de Dios es poderosa. Dios es poderoso a través de su palabra. Nosotros creemos que la palabra de Dios es la que edifica. Creemos que es la palabra de Dios la que alimenta y sostiene. Nosotros hemos estado, por así decirlo, preparando a nuestra gente para enfrentar momentos como este. O sea, si nosotros ahora que vamos a empezar a preparar a las personas a vivir a la luz de una tribulación o una aflicción severa, hemos cometido un grave error. Se supone que nuestro ministerio incluye la preparación
para poder enfrentar momentos de dificultades. Y nosotros creemos en el sacerdocio de cada hijo de Dios, de cada creyente. En otras palabras, para poder subsistir como creyentes, los hijos de Dios no necesitan que un pastor esté allí a su lado para él poder vivir la vida cristiana. Me llena de gozo y de gran satisfacción el saber que la gran mayoría de nuestros hermanos están bien y están fortalecidos, están animados a seguir hacia adelante, no han decaído ni en su vida personal ni en sus vidas familiares. Entonces, ¿de dónde viene eso? Yo creo que ese es el fruto de un ministerio duradero de la palabra de Dios. Y si ese ministerio les prepara para días como estos, creo que debemos seguir confiando en esa misma palabra y su ministerio para seguir preparando y equipando a los santos para lo que ahora tenemos nosotros por delante. Hay muchas preguntas que se hacen pastores y miembros de diferentes iglesias. Por ejemplo, ¿podemos considerar esa reunión que hacemos los domingos en nuestras casas como la iglesia reunida? La reunión que hacemos con nuestra familia ya que no podemos salir. Mira, esa es una pregunta que no es fácil de responder a nivel teológico. Sin embargo, yo creo que hay varias realidades que podemos traer a colación. La iglesia es una en Cristo. De hecho, la iglesia universal existe precisamente porque a través del mundo, cuando se levanta el sol hasta donde se pone, como dice en uno de los profetas, grande es el nombre del Señor. La iglesia toda, desde China, Tailandia, Estados Unidos, República Dominicana, Argentina, la iglesia ese día, el día del Señor, está en la presencia del Señor. La iglesia universal. Sí. O sea, nosotros no nos reunimos en un solo sitio, pero para que la iglesia universal exista, tiene que haber algún tipo de asamblea. Y esa asamblea es misteriosa porque estamos unidos en Cristo, en la presencia de Cristo. Y las iglesias locales se reúnen físicamente en un lugar, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahora debemos dimensionar la realidad, o mejor dicho, traer la dimensión de que nosotros somos uno en Cristo y aunque no podamos reunirnos físicamente, el pastor, si puede hacerlo a través de los medios tecnológicos, está ministrando la palabra a la iglesia unida en una forma espiritual, aunque no física. Obviamente, vuelvo y repito, esa dimensión es anómala. O sea, eso no es lo que la Biblia manda y debemos anhelar que pase esta pandemia para que podamos reunirnos otra vez. De hecho, yo creo que hay algo mal en una persona que profesa ser cristiana y no esté sufriendo, oye la palabra que estoy usando, que no esté sufriendo el hecho de no poder congregarse. Yo recuerdo el primer domingo que esto pasó, yo le decía a mi esposa, yo siento un dolor agudo en mi alma. Yo tengo 42 años siendo cristiano y por la gracia del Señor, yo creo que se pueden contar con los dedos de la mano las veces que nosotros hemos faltado al culto de la iglesia. Y ahora de repente, 42 años después, el no poder congregarnos es algo que afecta mi corazón y con lo que yo tengo que lidiar como un cristiano normal, no como pastor. Entonces yo creo que debemos anhelar volver a reunirnos, pero al mismo tiempo podemos hacer algo que pueda paliar esta situación anómala, buscando ser creativos y usar los medios que tenemos a nuestra disposición. Y estamos siendo creativos, me parece, Sugel, que las personas se conectan por las redes y los pastores dan un mensaje a sus iglesias y a las personas que están visitando esas iglesias. Pero cuando nos reunimos por segmento en los diferentes hogares, no somos esa iglesia local que usualmente nos reuníamos. Ese es el punto que tenemos que explicarle a nuestros televidentes y a nuestros oyentes. Es interesante que nosotros usamos normalmente el lenguaje de que donde quiera que nos encontremos, nosotros somos representantes del pueblo de Dios, somos representantes de Cristo, somos representantes de nuestras iglesias. Hablamos aún del concepto de la disciplina eclesiástica y decimos que lo que está en juego es la reputación de Cristo. O sea, usamos ese lenguaje. No importa si es Día del Señor, domingo o no, no importa el lugar donde nos encontremos,
somos iglesia de Cristo que representamos a la iglesia. Ese es el lenguaje que normalmente utilizamos. Ahora, la realidad es que si yo estoy en mi familia adorando a Cristo, eso no es una iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Y donde quiera que yo me mueva, yo puedo estar en mi trabajo, laborando fielmente, y yo soy parte de la iglesia que representa a Cristo en su ambiente laboral y donde quiera que yo me encuentre. O sea que hay que hacer esa distinción de que somos la iglesia donde quiera que nos encontremos, pero no somos la iglesia reunida cuando simplemente un pequeño segmentito de esa congregación está en un lugar. Se pueden encontrar varios miembros de una iglesia en un lugar. Eso no hace que eso no sea una reunión oficial de la iglesia. Y yo creo que por ahí es que anda quizás el punto central de la pregunta. ¿Cuándo se está la iglesia reuniendo de manera ya oficial? ¿Cuándo entra dentro de ese texto de Corintios que Sujel citó hace un rato de cuando os reunís? O sea, es algo que se asume, el apóstol Pablo asume que es una reunión oficial de la iglesia, no simplemente 3 hermanos reunidos orando entre ellos. A mí me llamó la atención algo que escribió Tim Challies. Y ellos estaban haciendo esta pregunta de ¿cómo llamamos a estas reuniones cibernéticas? ¿Cómo lo catalogamos? Y ellos han tomado la decisión de no llamarlo una reunión eclesiástica o de iglesia, sino que ellos han dicho, preferimos llamarlo una especie de capilla. Dice, porque tenemos aún la libertad de no incluir ciertos elementos que normalmente son parte de la iglesia así reunida y dentro de lo que ellos consideraron el tema de la cena del Señor y otros elementos adicionales. Pero me llamó la atención. Y dice, para poder sentirnos tranquilos en lo que vamos a hacer y no vamos a hacer, porque ellos normalmente en sus servicios tienen una liturgia que utilizan donde hay confesión de pecado, donde traen el evangelio, de recordar el evangelio al pueblo de Dios, las lecturas, etcétera. Dice, pero sin embargo nuestros servicios electrónicos no van a tener eso. ¿Cómo lo llamamos entonces? Y a lo que llamo la atención con este señalamiento es que ciertamente debemos usar lo que tenemos a mano como recursos para poder suplir las necesidades que tenemos, pero al mismo tiempo saber que no es algo normal, no es lo que normalmente hacemos y que no necesariamente el que haya una familia reunida, ya ahí se puede hacer todo lo que la iglesia hace. Por ejemplo, ¿puedo yo celebrar un bautismo en mi casa, en la bañera? Porque uno de mis hijos hizo profesión de fe. Si aún yo no sea pastor, asumo, ¿puedo yo bautizar a mi hijo de esa manera? Entonces, es el tipo de preguntas que ahora mismo tenemos que enfrentar. Sí, Sujel. Ese es el tipo de preguntas que tenemos que enfrentar y qué respuesta le daríamos. Por ejemplo, tú hablabas de la cena del Señor. ¿Pueden esas familias que se reúnen en sus hogares participar de la cena del Señor? ¿Qué haríamos, Sujel? Bueno, mira, ese es un tema espinoso en estos días y yo sé que lo que voy a decir ahora no todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros y hay lugar para tener diferencias, ¿verdad? En amor y con respeto. Pero particularmente, y creo que es la postura de Salvador, nosotros no creemos que sea factible celebrar la cena del Señor. Hay un elemento de lo que la cena representa. La cena no solamente representa la muerte de Cristo, haced esto en memoria de mí, de mi muerte en la cruz, sino también representa la unidad de la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, el pan que partimos no es el cuerpo de Cristo reunido allí, o sea, hay una dimensión, porque más adelante que Pablo dice, cuando os reunís como iglesia para celebrar la cena del Señor. Nota, cuando os reunís como iglesia para celebrar la cena. Entonces, ese elemento no está y por lo tanto particularmente entiendo que Dios nos ha colocado en una posición ahora mismo donde no podemos celebrar la cena. Podemos recordar el cuerpo partido de Cristo y debemos hacerlo continuamente, pero no podemos celebrar la cena del Señor, como no podemos celebrar un bautismo. Las ordenanzas ahora mismo no se pueden llevar a cabo. Es por lo menos mi postura. Yo iba a decir algo más yendo a la pregunta del evangelismo, pero me gustaría escuchar a Salvador
para no cambiar de tema, acerca de este asunto de la cena. Y luego entrar, Eduardo, si puedo, al asunto del evangelismo que tú mencionaste en tu pregunta hace un rato. Sí, con respecto, pienso como tú, Sugel, con respecto al tema de la Cena del Señor. Sí hay que reconocer un punto, y es que no todas las congregaciones tienen la misma cantidad de miembros ni la misma cantidad de pastores, porque nosotros creemos que debe ser un oficial de la iglesia quien administre las ordenanzas del Señor, de bautismo y cena del Señor. Pero ¿qué tal si un pastor, cumpliendo con lo que en su comunidad ellos, no es mi postura, pero simplemente son cosas que he escuchado y que simplemente estoy abierto a que se consideren? No es lo mismo que si una familia aparte quiera celebrar la Cena del Señor independiente a su manera, quizás sin la supervisión debida, a que un pastor se haga presente en una familia. Puede ser incluso guardando el distanciamiento físico que se requiere, pero si el pastor está presente, quizás él pueda celebrarlo de esa manera. Eso es lo que algunos están haciendo. Quizás eso es una iglesia donde haya 50 miembros, sea algo manejable, sea algo factible. Yo personalmente no creo que eso incluye el elemento de comunión que creo que el Nuevo Testamento celebra con respecto a la ordenanza de la Cena del Señor, pero sí lo presento como un aspecto factible que algunos están considerando. Pero fíjense, está presente un líder de una iglesia para poder hacer una cosa semejante. No es que ahora cada creyente puede celebrarlo a su antojo y a su gusto. De hecho, me llama la atención que Cristo instruyó al apóstol Pablo sobre el tema de la Cena del Señor. Y dice, y esto entonces yo les instruyo a ustedes escribiendo a los Corintios. O sea, no es algo que, como con muchas otras exhortaciones, se les da a los creyentes en sentido general. Tener por sumo gozo, eso es para todos los creyentes, pero no, a nosotros no se nos ha dado una ordenanza de celebrar la cena de forma independiente. Sugel, antes de tú hablar del evangelismo, vamos a una pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sugel, en el segmento anterior tú ibas a hablar de cómo llevar a cabo el evangelismo con una iglesia dispersa. Bueno, de nuevo tenemos que recordar que la Gran Comisión tampoco se quedó suspendida en pausa porque llegó esta pandemia. Nosotros tenemos que también buscar formas creativas. Sugel, ¿qué es la Gran Comisión para aquellos que no conocen este tema? Cristo nos mandó a su iglesia antes de ascender a los cielos y a ser discípulos de todas las naciones. Y claro, hay un elemento allí, como hablábamos del bautismo, que no se puede llevar a cabo, pero hay otros que sí. En ese sentido, la Gran Comisión incluye el evangelizar a los que no conocen al Señor, llevarles el mensaje del evangelio y luego introducir en una iglesia local a través del bautismo a aquellos que hacen profesión de fe. En ese sentido, hablando del evangelismo de manera particular, me ha llamado la atención que leí en estos días o mi esposa leyó en estos días la noticia de que se están vendiendo más Biblias que nunca en algunos lugares. Las ventas de Biblia han aumentado. Y ayer hablaba con unos pastores en un programa similar a este, y uno de ellos decía cómo ellos están repartiendo Biblias en la comunidad. Están buscando la manera, obviamente, de hacerlo de una forma sabia, protegidos, pero repartiendo Biblias, no para darle publicidad a esto, ¿verdad? Pero yo estoy grabando un devocional todos los días, Palabras Alcanzado, y algunos de ellos duran 3 minutos, algunos de ellos tienen un énfasis evangelístico. Y ahora mismo, Eduardo y Salvador, casi todo el mundo tiene un teléfono con WhatsApp y se pueden enviar estos videos. Y yo sé que en nuestra iglesia algunos están enviando, o muchos están enviando estos videos a familiares, amigos inconversos. De hecho, a mi hermano mayor le llamó la atención que a él le llegó uno de esos videos a través del chat que tiene con sus antiguos compañeros de colegio. O sea, alguien lo envió, que no fue Eric. Entonces, en ese sentido, hay maneras en que nosotros podemos llevar a cabo el evangelio. Nos decía un pastor que vive en España
que como él tiene que predicar desde su casa, lo que él hace es que él vive en un sitio donde los vecinos viven cerca y él abre las ventanas para que escuchen la predicación y para que escuchen los himnos. Y él escoge los himnos ahora con cuidado, sabiendo que incrédulos probablemente están escuchando. Entonces debemos buscar la forma, ya sea de llamar por teléfono a amigos y familiares, decirle, ven acá, ¿cómo te sientes en medio de esta pandemia? ¿Estás teniendo temor? Mira lo que dice la palabra acerca de esto. Y son formas de llevar a cabo el evangelismo en un tiempo de pandemia. Salvador. Sí, ciertamente es un asunto de nosotros siempre pedir al Señor que nos dé ideas, innovar en la manera de hacer evangelismo ahora es una necesidad. Si no podemos estar en las calles, si no podemos estar físicamente repartiendo tratados, literatura, pero sí podemos enviar. Hay personas que pueden leer libros aún largos y puede ser que nosotros podamos regalarles libros electrónicos y escoger qué cosas pues, les llama la atención. Algunos han publicado materiales que tienen que ver con el coronavirus. John Piper lanzó una comunicación, John Lennox lanzó una publicación. Son cosas que a las personas les llaman la atención y es ¿dónde está Dios con esto del coronavirus? Y quizás incrédulos pueden animarse a leer materiales como estos y una gran cantidad de mensajes, sermones que han sido predicados en estos días que tienen que ver con traer respuestas a la luz de esta situación que pudiera ser atractivo para una persona que no conozca al Señor. El hecho de poder nosotros tener mensajes breves, porque debemos entender que no todo el mundo va a escuchar un sermón largo de 45 minutos, una hora, pero sí pudiera sentarse a ver un video breve como lo que Sujel menciona, de palabras alcanzadas, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, dependiendo de la naturaleza del material. Cuántos chistes y memes y GIFs que comparten las personas por WhatsApp, y nosotros no es que esté mal en sí mismo, yo creo que trae un poco de relajamiento en medio de tanta tensión, pero no debemos también estar enviando cosas que sean edificantes y aprovechar coyunturas, grupos de chats que lo permitan para nosotros poder traer algunas cosas que sean realmente, que lleguen al corazón. La preocupación por el tema de la muerte. Algunos tienen temor de que pueden enfermar y morir porque conocen a algunos que ya les ha sucedido, algún cercano, algún conocido, y ellos dicen, ¿qué pasaría conmigo entonces? Yo creo que son temas que nosotros podemos tratar de manejar de una manera correcta, sin caer en el hecho de la contienda y poder compartir en el espíritu de 2 Timoteo capítulo 2, 25, etcétera, con mansedumbre la verdad que está en nosotros. Hay otra problemática que se está presentando. Es verdad que las iglesias están cerradas por la cuarentena que existe, por ese aislamiento físico, pero los gastos de las iglesias continúan. Hay que pagar la energía eléctrica, los salarios de las personas que trabajan allí, la misericordia que hacen muchas iglesias apoyando a hermanos que tienen necesidades de alimentos o de medicinas. Y es verdad que muchos miembros de muchas iglesias pueden ofrendar de una manera electrónica, pero hay muchos también que han perdido sus empleos, por un lado, y no están produciendo quizás lo suficiente. Y por otro lado, hay muchos que están produciendo normal porque tienen sus empleos, pero están acostumbrados a poner sus ofrendas en la caja de las ofrendas. ¿Qué le diríamos a esas personas? Bueno, otra vez, la obligación que tiene el miembro de sostener económicamente el ministerio de su iglesia tampoco quedó en pausa por causa de la pandemia. Entendemos, y aquí quiero ser cuidadoso, que hay hermanos que ahora mismo apenas pueden subsistir y la Biblia dice claramente que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. En ese sentido, quizás aquellos que sí pueden ofrendar, lo que puedan ofrendar. Algunos van a poder ofrendar muy poco, pero otros van a poder ofrendar más porque la labor de misericordia de la iglesia ha aumentado. Y en ese sentido tenemos que estar todos conscientes de la necesidad que tenemos de seguir ofrendando para que la iglesia pueda continuar haciendo la labor que Dios la ha llamado a hacer. Ok.
para mantener la comunión con los hermanos, el poder darse seguimiento, rendirse cuenta unos a otros. En una iglesia de 100 miembros no podemos hacerlo todo los unos con los otros, y muchas de nuestras iglesias tienen los grupos pequeños donde se reúnen de una manera semanal o quincenal. Grupos, como su nombre lo dice, pueden ser grupos mixtos o grupos de matrimonios, 8 o 10 personas, 4 o 5 parejas, 12 o 15 personas, y tienen ese contacto. Muchos estudian un libro, muchos estudian un libro de la Biblia, otros un libro que ha sido publicado sobre algún tema, matrimonio o crecimiento espiritual, y muchos también analizan de una manera práctica cómo aplicar el mensaje que se predica cada domingo. ¿Qué sugerencia tienen ustedes para estas iglesias que lo tienen, y qué sugerencia también para esas iglesias que no tienen estos grupos pequeños? Yo creo que los grupos pequeños ahora también han cobrado una enorme importancia. En nuestra iglesia, más de la mitad de la membresía está en grupos pequeños, y los pastores también estamos llamando, y los diáconos, a aquellos que no están en esos grupos, pero es una forma de seguir pastoreando la iglesia. Es una bendición enorme poder usar los programas que hoy día tenemos a la mano, como el Zoom y otros, para poder seguir reuniéndonos en nuestro grupo pequeño. Ayer tuvimos nuestra reunión de grupo pequeño y es una bendición porque también podemos enviar por correo electrónico la lista de oración de la iglesia y dar ese sentido de unidad. O sea, no es simplemente solo los miembros de ese grupo pequeño, sino que pueden estar orando por la iglesia. Hay hermanos enfermos, no solamente del COVID, hay hermanos que están enfermos de otra cosa, que están en necesidad. Y eso nos ayuda a mantener ese sentido de unidad en medio del pueblo de Dios. O sea que yo animaría a las iglesias que no tienen grupos pequeños, que ahora es más fácil, en cierto modo, es más fácil conformar esos grupos porque no tenemos que estar cerca geográficamente, podemos hacerlo por internet. Y hay un punto antes de que Salvador tome la palabra. Si una iglesia tiene 100 miembros y se hacen 10 grupos de 10 personas, es más fácil para los pastores trabajar con esos 10 líderes de grupos pequeños y darle un seguimiento, de manera que esos líderes de grupos pequeños a su vez den un seguimiento a las personas que asisten a su grupo, y cuando se presente algún tipo de problema, así lo puede referir más fácilmente al pastor. Salvador. Es correcto. Hay una dimensión de la dinámica de los grupos pequeños que a veces no se menciona, y es que los grupos pequeños siguen funcionando, aún no estén reunidos. O sea, yo no tengo que estar reunido con mi grupo si me reúno semanal, quincenalmente, para que esa dinámica entre los miembros del grupo funcione. Ese compartir la lista de oración o motivos de oración de personas que componen el grupo, o ideas ministeriales para estimular entre el grupo, para servirse entre los miembros del grupo y servir a otros, a la iglesia de otra manera. Eso no se da necesariamente en la reunión del grupo semanal o quincenal. Es que ese grupo logra una cohesión, una unidad entre ellos, una relación de amor y de preocupación y de cuidado que va más allá del momento de la reunión. Y yo creo que eso es gran parte del valor de los grupos pequeños. Nosotros no podemos, en nuestro caso, llegar a todos los miembros de nuestra congregación, pero los grupos pequeños han sido una gran bendición para nosotros estamos creciendo en esto y todavía no estamos donde queremos estar, pero ya lo que tenemos ha mostrado ser una bendición en estos días de pandemia. Sujel. No, lo que iba a decir era que también esto ayuda a los pastores porque en el sentido, aparte de lo que se ha mencionado, que los pastores pueden ocuparse de entrenar mejor a estos líderes de grupos pequeños para que ellos a su vez ayuden en la labor de cuidar a la iglesia, de cuidar a los hermanos, si son hermanos maduros. Les leía antes de que comenzáramos el programa algo que se escribió en un libro titulado El enrejado y la vid. Y este libro se escribió hace más de 10 años.
y aunque no voy a leerles todo, es simplemente ver el encabezado y lo que ellos recomiendan. Pero dice este libro, y vuelvo y repito, se escribió hace más de 10 años. Imagina que mientras lees esto, los titulares de los periódicos del mundo anuncian las primeras señales temibles de una pandemia de gripe porcina. Imagínate que esta pandemia está alrededor del mundo y de la región donde vives y que el gobierno, por cuestiones de salud y de seguridad pública, prohibió todas las reuniones de más de 3 personas. O sea, es increíble, es exactamente lo que está pasando ahora. Y lo que los autores de El Enrejado y la Vid proponen, ellos decían, si tú tienes una iglesia de 120 personas, tal vez no va a ser fácil para ti llamar por teléfono a todas esas personas, más los que asisten a la iglesia que tal vez ni miembros son. Pero ¿qué tal si tú tomas a 10 hermanos, los capacitas, estás entrenándolos y que ellos te ayuden a poder lidiar con estos grupos? Y los grupos pequeños en ese sentido son geniales para poder hacer esta labor, porque aun si hay alguien en el grupo que requiere de una asistencia pastoral, el líder del grupo puede llamar al pastor y decir, hermanos, yo les recomiendo, les digo que esta persona necesita una ayuda pastoral especial, y entonces los pastores podemos ocuparnos de esas ovejas. Pero este es el momento de entrenar líderes, porque no vamos a poder asumir este reto nosotros solos. Hay una pregunta, si en este tiempo algún hermano comete una conducta contraria a los principios de la palabra de Dios o una conducta escandalosa, podemos decir así, ¿cómo llevaríamos a cabo esa amonestación o disciplina en caso de ser necesaria en la vida de la iglesia si estamos dispersos? Mire, Eduardo, esa pregunta es tan sencilla que yo voy a dejar que Salvador la responda. Siempre el líder llevando la delantera. La verdad del pecado, la realidad del pecado en la vida de la iglesia es algo que no podemos minimizar, ni ocultar, ni ignorar. Y nosotros seguimos pecando en días de pandemia. Nosotros seguimos siendo desobedientes aquí y allá. Y necesitamos de la palabra de Dios que nos corrija, que nos instruya. Y en ese sentido hay una disciplina que Dios ejerce sobre todos nosotros sus hijos, que no necesariamente es correctiva siempre, sino en primer lugar es instructiva. Nosotros estamos siendo disciplinados por Dios de continuo. Y en la iglesia esa realidad va a continuar aún en días de pandemia. Si yo veo a un hermano mío pecar, yo estoy llamado por Cristo a ir a su lado y amonestarlo y decirle, ¿acaso no hay pecados de la lengua que se cometen en estos días? Pecamos hablando por teléfono o escribiendo por el chat. Nosotros podemos cometer pecados y otros hermanos pueden y deben amonestar al otro. Nosotros nos amonestamos unos a otros. Eso es una especie de disciplina que Dios ha dejado en su palabra para nosotros poder corregir el avance del mal y mantener la iglesia en un estado saludable, de manera que no releguemos el amonestarnos los unos a los otros, el exhortarnos los unos a los otros en días de pandemia. Es crucial. Ahora, ¿y qué con pecados que sean ya más complicados? Porque Cristo mismo habló de situaciones en donde yo voy a hablar con alguien, esa persona no necesariamente va a aceptar mi amonestación o mi señalamiento, y que Cristo exhorta a que yo busque a otro para que hablemos. Ese proceso puede darse. Ahora, lo que nosotros ahora mismo no vamos a tener son las respuestas a todos los casos y situaciones que van a surgir en estos momentos. Es posible que haya casos que se puedan resolver sin muchos inconvenientes. Así como hay una conferencia por video donde hay más de 2 personas, puede ser que una de esas conferencias sirva para yo llevar a un testigo a hablar con un hermano acerca de algo. Y allí se detiene la situación. Se está cumpliendo la directriz de Cristo de Mateo 18. Y pudiera ser que la situación allí se detenga, se subsanó el problema, o puede ser que no. Pero lo que quiero decir con esto es, hay cosas que tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, hay cosas que van a poder llevarse a cabo y hay otras cosas donde vamos a tener que suplicar sabiduría a Dios sobre qué hacer en determinadas situaciones. Hay cosas que pueden esperar
y hay otras que no necesariamente deberían de esperar. El tiempo se nos está terminando. Sujel, ¿qué exhortación tú le darías a nuestros televidentes? Mira, una vez más debemos recordar que aunque a nosotros esta pandemia nos tomó de sorpresa, a Dios no. Y por lo tanto debemos creer que Dios sigue cuidando de su iglesia, que Dios sigue protegiendo a sus hijos, que Dios sigue pastoreándonos a través de su palabra. Estaba pensando en el Salmo 119, como el salmista dice, por ejemplo, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. En otro lugar le dice a Dios, aunque he llegado a ser como odre al humo, no me olvido de tus estatutos. O sea, él se sentía como tiznado del fuego de la aflicción, y sin embargo aquí está la palabra. Y nosotros como pastores debemos seguir usando los recursos que el Señor nos ha dado, pero sobre todo recordar el recurso de su palabra, pero sobre todo recordar, Él no se ha olvidado de su iglesia, Él sigue siendo nuestro protector y nuestro ayudador, y Él nos dará la gracia que necesitamos hasta que pasen estos quebrantos. Salvador, ¿qué tú le dirías a nuestros televidentes? Bueno, la Escritura siempre nos exhorta a correr la carrera cristiana, puestos los ojos en Jesús, para poder llegar al final de la carrera hay que perseverar y perseverar en los términos de Dios. Yo creo que estos son días que son un reto para todos nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos recursos en Jesús para poder correr y correr bien esa carrera que tenemos por delante. Vamos a tropezar, vamos a caer, pero la opción no es quedarnos en el piso. La opción es, lo que nosotros tenemos que hacer es levantarnos y seguir glorificando a Dios en tiempos de pandemia. Nosotros podemos pensar que hay cosas tan minúsculas que yo hago en un día de 24 horas encerrado en mi casa, pero Cristo nos enseña que nosotros, sea que comamos o bebamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios, aún lo que hacemos en una cuarentena. No, como tú dices, en tiempo de pandemia tenemos que seguir corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Ya nuestra victoria está asegurada. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.